Conceptos, componentes y tipos de pensamiento y lenguaje. Bueno, el concepto del lenguaje es la capacidad del ser humano donde se expresan pensamientos por medio de la palabra, ya sea escrita o oral. El concepto del pensamiento es la capacidad que tiene la persona de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionándolas con otras. Piaget nos dice que el pensamiento es antes que el lenguaje, mientras que Vygotsky nos dice que se trata de un proceso evolutivo y explica que cada uno de los procesos en el pensamiento y lenguaje son procesos independientes. En los conceptos del pensamiento tenemos la creatividad, donde se refleja a través del pensamiento creando ideas y conceptos nuevos. Tenemos la fluidez, que es el número de ideas que una persona que puede crear sobre un tema. La originalidad, siendo una rareza en una idea nueva. La flexibilidad, que es la variabilidad de las ideas reducidas. En los componentes del lenguaje, y según Piaget, se dividen en dos funciones. Una es la del egocentrismo, que se da de 0 a 2 años, y otra es la del lenguaje social de 3 a 4 años, donde el niño aprende a interactuar con su ambiente social y pregunta el por qué y para qué de todo. En los tipos de pensamiento, los cuales son el inductivo, que se mide la probabilidad de los argumentos y buscan que sean reales. El deductivo se aplica en la lógica, ayudando a encontrar conclusiones. El creativo permite que la mente cree pensamientos diferentes, inusuales, convergentes. Aquí se encuentra una solución lógica para aportar problemas de naturaleza científica. Y por último, el divergente genera ideas creativas. Los tipos de lenguaje se hablan de tres principales características. Se dividen en forma, contenido y uso. ¿Cómo el cerebro hace posible el lenguaje? Bueno, en 1861 Broca ubica una zona concreta del córtex del hemisferio izquierdo que incide en la capacidad expresiva y motor. En 1873 Wernicke localizó la capacidad comprensiva sensorial en la segunda circunvolución del lóbulo temporal izquierdo. Estos exponentes defendieron la idea de que el cerebro estaba dividido en áreas específicas encargadas de controlar las funciones del cuerpo. Entonces, en el momento que escuchamos un sonido, este llega a la corteza cerebral, al área auditiva primaria, y lo envía a la zona del área de Wernicke. Aquí se da la comprensión mediante la asociación de la estructura de esa señal con la representación de esa palabra, que se ha guardado en la memoria con antelación. Entonces, cuando leemos una palabra, la información es procesada por la corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital, y posteriormente envía al área de Wernicke. Esta la reconoce y la interpreta. Y a la hora de producir el lenguaje, el área del cerebro utilizada es el área de Broca, la cual se encarga de plantear el proceso de producción de la palabra. Después, esta información es enviada a la corteza motora primaria, ubicada en el lóbulo frontal, para que ésta coordine movimientos de los músculos que van a intervenir en la pronunciación. El lenguaje interior para evocar. El lenguaje interior es el que nosotros nos hacemos dentro de nuestro cerebro, y a través de él nosotros evocamos. ¿Qué es evocar? Es un recuerdo, pero este es subjetivo para cada persona, ya que a algunas personas les llega este recuerdo a través de la parte auditiva y a otras a través de edición. El pensamiento se da antes del lenguaje. Según Piaget, el pensamiento y el lenguaje se dan por separados. Asimismo, dice que el pensamiento es el que hace posible adquirir el lenguaje, obteniéndolo poco a poco según su desarrollo cognitivo que cierto individuo tenga. Él manifiesta dos tipos de pensamiento. El primero es el representacional. Empieza desde los 0 a los 2 años, siendo el periodo sensomotor, teniendo la capacidad de diferenciar el significante de los significados. Y el segundo es el formal.
El lenguaje configura el pensamiento. Bueno, ya teniendo claro los conceptos del lenguaje y pensamiento, vamos a empezar a hablar sobre el pensamiento representacional que se da hacia los 2 años y finaliza en lo que es el periodo sensoriomotor. Siguiendo de esto, el pensamiento formal, que empieza desde los 11 años, donde ya pueden hacer problemas lógicas o ecuaciones. Y es y las características fundamentales del pensamiento tenemos la lógica proporcional, razonamiento científico, razonamiento combinatorio y por último el razonamiento de las probabilidades y operaciones. Concluyendo esto, el lenguaje sí configura el pensamiento, ya que a medida que crecemos vamos cambiando nuestro pensamiento debido al ambiente o debido a la formación o desarrollo que tenemos durante nuestras etapas de crecimiento, pues ya que vamos obteniendo conocimiento visual o auditivo nuevo. El pensamiento y lenguaje según Vygotsky. Bueno, para Vygotsky el lenguaje es una función que se adquiere a través de la relación del individuo con su entorno, ya que biológicamente poseemos las estructuras necesarias para crear signos de comunicación verbal. Para Vygotsky, creía que los procesos psicológicos eran cambiantes y nunca fijos, dependiendo de gran medida del entorno sociocultural de que un individuo se encontraba. Él clasificaba el lenguaje en 3 etapas. El primero es el externo, el 2 es el egocéntrico y 3 la interiorizada. Otra teoría que él tenía es que el lenguaje es anterior al pensamiento, lo cual quiere decir que el pensamiento depende del lenguaje. El pensamiento y lenguaje según Chomsky. Bueno, Chomsky plantea una teoría innatista, donde el lenguaje se adquiere porque los seres humanos están biológicamente programados para ellos. También dice que hay una existencia de un periodo crítico donde es más fácil la adquisición del lenguaje. Dice que ocurre un fenómeno biológico humano que durante este periodo crítico es el momento en el que este dispositivo innato que tenemos en el cerebro cuenta con mayor plasticidad cerebral, durante el cual un individuo es genéticamente capaz de la adquisición del lenguaje solamente por la experiencia y a través del entorno que lo rodea, donde el individuo es una esponja para los idiomas. Esto va desde el nacimiento hasta la preadolescencia. Chomsky es defensor de que el lenguaje sea primero que el pensamiento, por lo tanto el lenguaje condiciona el pensamiento. Según su teoría, en el momento que se adquiere el lenguaje, cuando le damos nombre a un objeto, después empezamos a pensar en el momento de que ya sabemos cómo llamarlo o cómo conocerlo. Ward basa su teoría del determinismo, la cual consiste en identificar el lenguaje como una herramienta para determinar un instrumento del lenguaje. Además, hace un estudio de diferentes clases de lenguaje donde llega a una conclusión de que el pensamiento del lenguaje es global y que cada cultura tiene su forma diferente. También habla de que el lenguaje y el pensamiento es un instrumento que clasifica las diferentes experiencias, surgiendo una hipótesis llamada Sapir-Whorf, la cual consiste en 2 etapas: actividad lingüística y la otra es el determinismo lingüístico. Según Bruckner, da a conocer 3 tipos de descubrimientos: el inductivo, el deductivo y el transductivo. Bueno, esto quiere decir que para que el pensamiento salga a flote debe de ir en un vehículo, y este vehículo es el lenguaje. En este tema se observan las teorías desde 3 postulados. La primera plantea que el lenguaje es muy aparte del pensamiento, viendo cada uno como una función fisiológica de los seres humanos, siendo una característica de un individuo. Y otra corriente nos habla que tanto el lenguaje como el pensamiento se construye en el colectivo, en la sociedad. Y la última perspectiva nos habla desde el pensamiento, nos dice que los dos son procesos totalmente interconectados, que el uno no podría existir con el otro porque se construyen y se determinan. Entonces nosotros debemos conocer el medio a partir del lenguaje para poder construir sus pensamientos. Los máximos exponentes son Sapir y Whorf. Nos dice que el lenguaje como expresión de pensamiento lo constituye y lo determina, y se percibe el mundo a través de la lengua, y que los hábitos lingüísticos determinan las interpretaciones.